Samuel va a ungir a, a un hijo de los hijos de Isaí, pues unge a David y lo unge como rey. Lo unge como rey y después de que lo ungen, Dios lo prepara peleando con leones, peleando y cuidando sus 10 ovejitas que tenía David. Pero Dios lo preparó de una forma tan tremenda que cuando Israel estaba siendo agobiado por un gigante llamado Goliat, todos conocen la historia, por un gigante llamado Goliat, ese muchacho de tal vez unos 20 escasos años, 20 años, le dice al rey Saúl, ¿y qué es lo que pasa? Y el rey Saúl le dice, es que ese gigante nos está amedrentando, nos tiene asustados. Entonces David dice, no, es imposible que estemos amedrentados cuando tenemos un Dios tan grande. Y David caminó hacia Saúl y le dijo, yo voy a pelear. Entonces Saúl, al ver un muchacho que tenía un bolsito con unas piedras, porque eso era lo que cargaba David, le dice, ponte la armadura para que puedas pelear contra ese paladín. Y David se coloca la armadura, pero no le queda buena. O sea, David era talla S y la ropa de Saúl era XXXL. O sea, era grandísima. Al ponérsela, pues entonces no estaba cómodo para pelear contra el rey, contra ese Goliat de los filisteos. Entonces David no caminó con el vestido de Saúl. Y cuando David ve que esa ropa no le queda buena, cuando esa armadura no le queda buena, decidió ser David. Entonces a mí me llama la atención que la persona como David, que era formada en el desierto, defendiendo pocas ovejas, pero la esencia de David era no aparentar. Las emociones de muchas personas han sido golpeadas y cuando las personas no sanan y no transforman sus emociones, tratarán siempre de aparentar lo que no son, aparentar lo que no son, de aparentar algo que no están viviendo, pero aparentan que son felices cuando son infelices. Aparentan que son tan felices, pero dentro hay una amargura, porque tal vez no pueden alcanzar ese sueño, esa meta, y entonces los hace ser prepotentes y orgullosos. Y la palabra dice que Dios aplasta siempre la soberbia y el orgullo de las personas. La soberbia será pisoteada. Entonces hay gente que ha nacido en el resentimiento y crece en el resentimiento y las personas usan un vestido que no es el de ellos y David decidió no caminar con ese vestido, con ese vestido de la necesidad, de la soledad, de todo lo que el rey David, antes de ser rey, cuando fue ungido, antes de ser ungido, pasó en su vida, pero decidió ser eh, una persona sin tapujos, una persona sin vestiduras que no le servían, una persona tal como era, una persona tal como era. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros queremos de pronto manipular? ¿Y cuántas personas en la vida quieren manipular, hacer lo que otros hacen? Mira, una persona me decía, voy a ayunar. ¿Y por qué vas a ayunar? Porque mi tío ayuna. Ah, pero tú estás ayunando porque otro ayuna, no ayunas porque tú quieres. Yo voy a la iglesia, ¿y por qué vas a la iglesia? No, porque me dicen que vamos a la iglesia, pero no es porque tú quieras. Y hay mucha gente que hace lo que otros hacen y ayunan, y porque otros ayunan. Las modas se colocan o se instalan modas que otros tienen y nos frustramos porque creemos que la armadura de otro nos dará la victoria. Y yo pienso que cada uno de los que estamos aquí somos usados como Dios quiere, no la apariencia. A veces cuando una persona quiere parecerse a otra persona se frustra. Cuando una persona quiere caminar como otra persona camina. Yo he conocido personas que dicen, a esta persona le ha ido muy bien vendiendo pan. Entonces yo voy a vender pan, pero no es su asignación. Y no le va bien y se frustra. Entonces son cosas que nos frustramos andando por la vida buscando cómo otros fueron prosperados, bendecidos, y todos aprendemos aquí en la tierra de diferentes formas. Tienes que ser como tú eres. Nunca aparentes lo que no eres. Dios te dio a ti una esencia. David
nunca quiso aparentar lo que no era. David era un muchacho que había sido preparado en el desierto, no se pudo colocar la armadura de Saúl, peleó como él sabía que tenía que pelear, con su esencia. Nosotros no podemos frustrarnos en nuestra vida, parecernos al uno o al otro, o tratar de parecernos a aquel que le va bien su estrategia. A él le fue bien, pero a ti te puede ir mejor porque tú tienes tu esencia. Dios nunca seguirá a Dios un plan genérico, sino que lo original es la esencia de ser Dios. Él nunca varía. Dios dice que Él nunca es hijo de hombre para mentir ni para engañar, o sea que no hay variación en Dios. Él guarda su esencia. Él nunca tendrá un plan genérico para ti, ni un plan genérico para mí, sino que Él siempre tendrá un plan original. Él siempre será original. Por eso tenemos la certeza de que tenemos un Dios original que no cambia sus pensamientos, que lo que el Señor dijo que va a hacer contigo lo va a cumplir, que lo que el Señor dijo que iba a hacer con tu casa, Él lo va a cumplir. Lo que el Señor dijo que te iba a sanar, yo sé que Él te va a sanar. Y Dios dijo que te iba a prosperar y a bendecir, yo sé que Él extenderá su mano para bendecir tu vida. Créelo, porque Él no es genérico, Él es original. Entonces yo le decía a la iglesia en estos días, imagínese un padre obligando a hacer lo que sus hijos no quieren. Y hoy se levantan todos y vamos a escalar. Hoy nos toca escalar una montaña. Hoy vamos a ir al Everest. Nos toca escalar. Y tal vez la esencia de ellos es jugar ajedrez. Y entonces hay padres que obligan a sus hijos a hacer lo que ellos no quieren. Porque hay esencia. Dios nunca va a desechar la materia que hizo. Él nos hizo a nosotros diferentes. Él hizo a tus hijos diferentes. Nunca obligues a tus hijos a hacer lo que tú quieres. Enséñale a tus hijos que hagan lo que ellos quieran, pero guiados por Dios, guiados por un consejo de padre y de madre, por un consejo que las emociones, aunque son golpeadas muchas cosas en la vida por escasez, por necesidad, como lo he repetido, pero tus hijos tienen que hacer lo que ellos tienen por esencia, porque son únicos. Los padres no pueden obligar a sus hijos a escalar el Everest cuando ellos quieren jugar ajedrez. Un padre nunca puede exigirle a su hijo que sea abogado cuando él quiere ser profesor, que sea constructor o ingeniero cuando él quiere ser un actor de televisión, cuando quiere ser una actriz, cuando quiere tu hijo hablar idiomas y tú lo obligas a que sea contador. Y no le gustan los números, pero le gustan los idiomas. Entonces, la esencia de cada uno, amados en la vida, es diferente. La esencia de tus hijos es diferente. La esencia de tu esposo, de tu esposa es única. La esencia tuya es única. Y tú tienes que ser transparente y tenemos que no aparentar en nuestra vida lo que no somos, sino la esencia original de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos conscientes que Dios sabe cómo somos. Amén. Somos conscientes de Dios. O sea, Dios sabe cómo tú eres, cómo somos como seres humanos. Y tenemos un ejemplo en la palabra de muchos hombres. Dios hizo a Elías que durmiera en su persecución. Lo hemos predicado. Elías durmió en su persecución por una mujer que estaba matando a todos los profetas. Y las emociones de Elías fueron golpeadas cuando Dios le pregunta, ¿qué haces ahí? Y Elías dijo, yo he sentido un celo, pero era miedo, porque hay una mujer que está matando a todos los profetas y solo yo he quedado. Fue golpeado en sus emociones, pero Dios hizo que Elías durmiera en su persecución. Lo predicamos algunos días que en medio de las circunstancias, de los problemas, Dios te manda a descansar. Dios te manda a dormir un rato, Dios te manda a alimentarte bien. Entonces Adán le dio una experiencia, o Dios le dio una experiencia a Adán con Caín. Adán tuvo dos hijos, pero el que iba a pensar que Caín iba a matar a su hijo. Dios le dio una experiencia a David. David pelea con un gigante. Dios le dio una experiencia a Moisés, 40 años en el desierto dando vueltas. Y cada persona tiene una dosis emocional por donde tiene que pasar. Yo no sé cuál es la dosis emocional que tú estás pasando, si estás durmiendo en tu propia prueba, en tu propia dificultad, o tal vez te quieres suicidar o te quieres quitar la vida porque la
la parte, esa dosis emocional que te ha tocado a ti, te está desesperando y no sabes qué hacer. Pero Dios quiere transformar todos esos sentimientos y esas emociones que pueden ser golpeadas en ti por circunstancias de la vida. Tal vez ahora que tienes un hogar, que tienes una relación, o que tal vez hay una ruptura de tu relación, tus emociones han tenido que pasar, como pasaron todos estos hombres por el desierto, la pérdida de un empleo, la pérdida de un hogar, la pérdida de un hijo, la pérdida de una hija, la pérdida de su hogar, la pérdida de dinero, la pérdida de economía, la pérdida de un trabajo, de un contrato, y tus emociones son golpeadas. Y cada persona tiene una dosis emocional, ¿o no? Todos los que estamos aquí tenemos una dosis emocional. Hoy amaneciste delgado, ahora quieres engordar. Hoy amaneció gorda y quiere adelgazar. Hoy amaneció gordo y quiere adelgazar. Muchos dicen, estoy negro, quiero blanquearme un poco. Toda la gente tiene una dosis emocional. Hoy amanecí pobre, quiero ser rico. Hoy amanecí, no sé qué voy a hacer. Y las dosis emocionales. Y Dios conoce eso de nosotros, que tenemos dosis emocionales en la vida, donde a veces estamos agarrados de la mano de Dios, que estamos tomados de la mano de Dios, y hay días donde no queremos nada de Dios. Son dosis emocionales que personas pueden pasar. Hay gente tan atacada emocionalmente que si tú le hablas, te dicen, si tú no le hablas, te dicen, ya no me quieres. Yo hablaba esto el domingo de que hay personas que si tú no le escribes, entonces se enojan y dicen, ya tú no me quieres, no me volviste a llamar. Hay gente muy sensible, atacada en sus emociones, que tienen que estar rodeada de personas para poder sobrevivir o para poder llevar una vida, porque hay gente que siempre está esperando la aceptación de las personas para poder vivir. Entonces, ahí es donde nosotros, Se lo habré echado Natalia, en la se te tienda. abrió el teléfono, Natalia, el micrófono. Ahí es cuando las emociones de una persona son golpeadas. Ahí es donde necesitamos entrar en la presencia de Dios y ser transformados. Aquí hay gente que a veces se molesta cuando de pronto sus padres no le escriben, cuando sus hijos no le escriben, cuando su amigo no le escribe, cuando no le dicen que es bonita, cuando no le dicen que es especial. Y hay gente tan atacada emocional que si usted no le habla, te dicen que ya no le quieres. Y una persona me decía, pero es que yo le escribo 3 veces, 4 veces al día. Y entonces y no me contesta, pero tal vez estaba ocupado. Y la gente dice, es que ya no me ama. Entonces, buscando, mira, yo creo que cuando tú buscas a una persona, cuando la necesitas, pero hay mucha gente resentida, hay mucha gente resentida en sus emociones, gente tan atacada emocionalmente que necesita ser aceptada por la gente para poder seguir. Tú no busques la aceptación de las personas, no busques la aceptación de los hombres. Tú lo que tienes que es buscar que Dios transforme tu vida. Cuando te encuentras a Jesús, Él transforma tu vida. Es su esencia. Es su esencia. Dios colocó una esencia en ti. Tú eres único, tú eres única. Somos materia en las manos de Dios, que somos muy preciados. Y en su esencia uno puede decir que Dios va a cambiar, aunque muchas personas dicen, esa persona no va a cambiar. Quisiera descartarla, pero es su esencia, es la materia de Dios. Dios no desecha a nadie. Dios trae cambios y hay gente que va a cambiar en sus emociones, pero no va a perder su esencia de ser sensible. Por eso Dios no lo desecha, Dios lo usará para bien. Y hay personas que dicen es que mis emociones es ser muy tranquila, Dios te usará así. Que mis emociones es de un carácter fuerte, Dios te usará así. Tal vez Dios no va a cambiar esa esencia con la cual Dios te hizo, pero hay emociones que sí van a ser transformadas, que no son tuyas, que las encontraste en el camino, desde que tú comenzaste a tener uso de razón, a llenar tu mente de tantas cosas. Esas son las que Dios va a cambiar. Porque, ¿te acuerdas de José? Dios necesitaba un hombre vendido por sus hermanos. Dios necesitaba un hombre vendido por sus hermanos. A José, Dios lo procesó para bendecir una nación. Lo vendió, lo vendieron sus hermanos, lo lanzaron a una fuente sin agua,
lo mandaron a la cárcel, lo esclavizaron y Dios necesitaba a ese hombre vendido. Vendido, desechado, sus emociones fueron golpeadas las de José, traicionado por sus hermanos, abandonado por sus padres, abandonado por su nación. ¿Te imaginas cómo estaría José? Pero Dios lo procesó para bendecir una nación. Todos los que estamos aquí somos procesados en Dios, de diferentes maneras, pero sin perder nuestra esencia. Hay una esencia que Dios colocó en ti. Hay un carácter que Dios colocó en ti. Hay un pensamiento que Dios colocó en ti. En la vida, relacionarnos con Dios de diferentes maneras. Yo creo que, amados, es tratar de crecer sin tener en cuenta quiénes somos, nuestro estilo, nuestra formación, y a veces pensamos que somos tan pecadores que no merecemos salvación. Hay gente que dice, yo no merezco esta salvación porque es que tengo un genio de mico. Bueno, discúlpeme la expresión, tengo un genio de león, tengo un genio, ese carácter tal vez fue formado por ausencias en tu vida. Y hay gente tan prevenida, tan a la defensiva, que las palabras a veces no son de amor. Hay personas que responden con dos piedras en la mano, pero cuando uno va a ver, sus emociones fueron golpeadas desde la niñez, tal vez golpeadas por la familia, pero cuando te encuentras con el verdadero Dios original, ese Dios original que tiene una esencia original, comienza a formar, aunque hay cosas que Dios va a cambiar y otras te va a dejar, tu carácter para que puedas soportar, pero a veces pensamos que somos tan pecadores por las emociones que tenemos y que no merecemos salvación, pero Dios nunca desechará la materia que Él formó. Hay que conocer la temporada que nosotros estamos pasando. Tienes que conocer la temporada que estás pasando, porque no todo el tiempo tú eres así, no todo el tiempo andas así. Porque yo decía, en estos días hay personas que son extrovertidas y hay personas que son introvertidas. Hay gente que le molesta que le invadan el territorio. Yo he hablado con gente que dice, a mí me gusta estar a solas. A mí me gusta que nadie me moleste en mi casa. Otra persona me decía, ¿cuánto diera por vivir en una finca, en una casita, por allá en una montaña donde nadie me hablara? Son personas que tienen sus emociones extrovertidas y introvertidas. Y hay gente que les molesta que de pronto le invadan el territorio donde están viviendo. Uno entiende todo eso, Dios entiende todo eso. Y no es que sea amargado, no es que sea amargado, es porque la esencia le gusta vivir en soledad, es porque le gusta no compartir mucho con personas, porque sabe tener las personas que le rodean, las personas que son, y no es que sean amargados. Yo he visto eso, no es que sean amargados el que diga, uy, yo quisiera vivir solo, que nadie me hablara. No, no, no tiene que ser una persona golpeada o porque la hayan traicionado mucho. Hay una esencia de personas que no les gusta. Hay otros que les gusta estar rodeados de mucha gente, de gente, personas que hay gente que no le gusta esa esencia. O tal vez por la crianza también puede ser el problema, donde los padres decían, es que amigos no hay. En la vida no hay amigos. Y hay gente que se crió no teniendo amigos porque sus padres le enseñaron que no tuviera amigos, que amigo es el ratón del queso, dice alguien por ahí. Entonces, que no hay amigos y son esencias, emociones que se fueron formando. Pero no quiere decir que porque tú seas así, entonces no eres merecedor de una salvación. Hay emociones golpeadas en ti que al transcurso de la vida en Dios van a ser transformadas y tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Pero no quiere decir que porque tu carácter, entonces ya no eres salvo, o porque tienes una falla en tu vida, en tus emociones, ya no eres salvo, porque hoy crees, mañana no crees, entonces no eres salvo. No, Dios nos da la oportunidad de cambiar en ese proceso. Algunos son pensadores. Mira, algunos son pensadores. Algunos los temperamentos son diferentes. A algunos les gusta reír fuerte. No sé si te hayas encontrado la vecina que te saluda a gritos. Yo le decía en estos días a la iglesia que yo iba me subía a un Transmilenio y iba una hermana en el primer vagón y yo me subí en el último vagón y desde el primer vagón me saludó, Pastor,
buenos días, y levantaba las manos, y a mí me dio esta pena porque todo el mundo volteó a mirar como 200 personas que iban en el Transmilenio. ¿Quién es el pastor? Y yo levanté la mano. Y entonces, como 400 ojos viéndome, y pues uno dice, a veces cuando tú no quieres que nadie sepa que tú eres pastor o cristiano, y entonces te saludan desde la otra acera, hola hermanita, hola hermanito, y el grito, y todos voltean a mirar. Entonces, a eso me refiero, que algunos son expresivos, a algunos les gusta reír fuerte, otros se ríen como bruja, dijo alguien por ahí, como brujo, algunos se ríen a carcajadas y a otros no les gusta, y son diferentes emociones que nos acompañan en la vida. Pero cuando tú quieres que nadie se entere que tú eres tal vez cristiano, ella le grita más, ella le grita más, y tal vez no es tu esencia. Conozco gente que cuando va a consumir algún alimento lee la tabla pequeñita, yo decía en estos días, y la gente tiene sus cosas que lee la letra pequeñita, y obviamente hay que leerlo, ¿no? Cuando haces un contrato hay que leer la letra pequeñita, pero hay gente que le molesta y dice, o los que huelen la comida, o los que están pensando a todo momento que lo están persiguiendo, tantas emociones, tantas emociones. Pero la palabra es no juzgar la vida de otros, porque a veces uno no conoce el proceso de una persona, no conoce el proceso de las personas. Por nuestra salud y por tu salud mental, pensemos que cambiamos para ser mejor, pero sin perder la alegría, sin perder el gozo, sin perder el buen humor. No lo pierdas. Porque hay gente que dice, desde que se volvió evangélico ya no volvió a sonreír. ¿Acaso Dios no es un Dios alegre? Él es un Dios alegre. Somos diferentes. Hay una palabra en Efesios capítulo 2 versículo 10 que esa palabra la tomaba en estos días, en Efesios 2:10. Efesios 2:10, si la puede leer alguien allí, Efesios 2:10. Y es una palabra que tomaba en estos días. Es una palabra, Lourdes, si lo tienes ahí, por favor, Efesios 2:10. Efesios 2:10 es una palabra que me llama mucho la atención, que Sí. la tuve en estos días enseñando. ¿Y qué dice Lourdes? Efesios 2:10. Bendiciones, pastor. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo esa palabra. Somos diferentes, creados, creados para su adoración. Somos hechura de Dios. Tú eres hechura de Dios, aunque somos diferentes. Tenemos un mundo diferente. Hay emociones diferentes en cada uno de nosotros. Pero cuando vamos a la palabra, fuimos creados para su adoración. Yo estoy hablando en este día con gente, con personas que son la manifestación de Dios sobre la tierra. Amén. Somos la manifestación de Dios, porque Dios nos creó. El rey David decía, él danzó delante del Señor, y a otros no les gustaba. No les gustaba cómo danzaban. Porque, vuelvo y repito, unos son extrovertidos y otros son introvertidos. Los introvertidos son personas que reflexionan y prefieren pasar tiempo solos, caminan, tal vez a su propio ritmo, eh, antes de expresar las ideas. Hay gente que es introvertida, que no muestra, no habla, no dice sus ideas, y con mayor facilidad cuando de pronto está con gente que habla demasiado, como que esas personas se sienten tan estimuladas, pero a la fuerza, pero no porque sean así, Dios no las ama, Dios las ama. Dios ama a esas personas. El extrovertido hablaba en estos días que le gusta estar rodeado de personas, y tiende a ser más hablador, ¿no? No sé si usted ha estado con personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y entonces son personas extrovertidas que son más habladores, expresivos y abiertos. Y entonces usted dice, pero
Si le cierra la boca, saca carteles. Si le cierra la boca, habla hasta por los oídos. Y son gente que Dios creó y que nos tenemos que aceptar los unos a los otros. Amar los unos a los otros. Amarnos. Lo que, lo que pienso que Jesús dice a través del apóstol Pablo en la carta de Efesios, que somos hechura, que somos creación. Quiero decirte algo en esta mañana. Tu vida vale mucho. Tu vida vale mucho. Tú eres una piedra preciosa en las manos de Dios, en las manos del Señor. Pero somos diferentes. Y la palabra dice, soportados los unos a los otros. Hay gente que le disgusta porque el otro habla mucho por teléfono. Yo he visto tantas cosas. Es que habla tan, déjelo. Pues déjalo, que si está hablando por teléfono será de negocios, pero no te molestes. Tal vez porque no puedes hacer lo mismo, no eres expresivo, pero no te amargues. O porque el otro duerme un poquito más que lo que tú duermes. Son emociones diferentes. No te amargues por lo que otra persona hace y tampoco quieras en tu vida aparentar lo que tú no eres. David peleó tal como él era. Él caminó en su esencia, como él era. Un joven que peleaba las batallas, que era divertido, que danzaba porque Dios le daba sus victorias. Y él decidió ser original. Tú eres original. Dios te formó a ti. No permitas que muchas emociones te golpeen a ti y te transformen a ti. Pero cuando tú te encuentras con Dios, Él comienza a transformar todo eso que parece que sea malo. Pero hay cosas que no son malas. Hay cosas que Dios nunca va a cambiar de ti, tu esencia, porque Dios te hizo así. Pero hay otras que sí va a cambiar. ¿Cuáles va a cambiar, pastor? Las que fueron impuestas desde que tú naciste. Todas esas emociones de soledad, todas esas emociones disfuncionales, todas esas emociones que te golpearon, separaciones, todo eso que te llevó a ti a una amargura, eso será transformado. Pero tú tienes una esencia. Tú eres callado, así Dios te hizo. Tú eres hablador, así Dios te hizo. Tú eres contento, todo lo celebras, así Dios te hizo. Pero también porque tú seas callado, no es que seas amargado, no, Dios te hizo así. Tú eres una esencia, eres original, no eres genérico. Es el problema de muchas personas que quieran aparentar lo que no son. Tú eres bendecido, tú eres bendecido. Hay gente, la palabra dice que hay gente que dice ser rica, pero son pobres. Y la palabra dice que hay pobres que son ricos, pero no se muestran como ricos. Entonces miraba esa palabra, que la esencia tuya es, tú eres bendecido. Tú tienes un techo cuando hay personas que no tienen techo. Yo miraba un documental de África el día de ayer. Y entonces los niños, que usted los ha visto con esa pancita tan grande, porque la insulina no la retienen, tienen problemas en su cuerpo porque no tienen un desayuno, porque no consumen carne. En la India no se comen la carne, las vacas, porque son sagrados para ellas. Y hay gente que eh, tiene que comer yuca. Y estaba mirando que solo yuca frita, yuca cocinada, es su alimento. Y entonces yo decía, wow, tremendo Señor, porque cuando tú te quieres comer un pedazo de carne, te la comes. Cuando tú quieres comerte unos huevos, te los comes. Cuando tú quieres hacer un arroz con pollo, te lo comes. Cuando quieres hacer una lasaña, la haces. Cuando quieres hacer una paella y para ti también, la haces. Entonces, son cosas que Dios te da tantas bendiciones, que somos bendecidos porque hay gente que tiene que dormir debajo de un plástico, debajo de un hule, debajo de una lona, cuando tú tienes una cama, cuando tienes una cobija, cuando tienes un techo. Entonces son diferentes circunstancias en las cuales hay gente que es golpeada de verdad en sus emociones, que son golpeadas con la pobreza, con la escasez. Pero yo quiero decirte, tú eres un bendecido. Tú eres un hombre y una mujer próspera. Tus hijos son prósperos. Ahí como va María Ramón con sus hijos. Qué bendición que ella va en su auto con sus hijos. Es una bendición. Una bendición tener los hijos. Una bendición tener tu esposa, tener tu esposa. Una bendición tener donde tú puedas vivir, donde tú puedas cocinar. Hay gente que no lo puede hacer. Así que no digas que no eres bendecido. Tú eres bendecido, eres próspero,
Eres amado por Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias, pastor? Pues las emociones, las emociones. Una persona me decía, ¿cómo le parece, pastor, que la señora Juana dejó al marido y se fue con otro? Y entonces eso parecía como un chisme, como una murmuración. Y yo le dije, venga, ¿y tú sabes cuánto sufrió Juana con ese señor? No, no, pero se fue con otro. No, averigua bien el chisme, averigua bien la información. Pasó como un mes y me la encontré y me dijo, pastor, discúlpeme, de verdad, que Juana sufría con Luis, que la golpeaba, que llegaba borracho, que 22 años golpeándola hasta que no aguantó más. Entonces le dije, ¿ves? Porque es fácil juzgar la acción, las emociones de una persona, pero cuando uno conoce la verdadera historia de una persona, entonces uno mejor se calla, porque a veces es mejor ver la viga que tenemos en nuestro ojo y no ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, porque a veces es fácil juzgar las emociones de una persona. ¿Tú sabes por qué esa persona no te llama? Tal vez porque se le dañó el celular y te pones bravo ya porque no te llama. ¿Sabes por qué esa persona no te puede pagar? Porque tal vez está quebrado y tal vez tú lo juzgas que te quiere robar la plata, pero sin saber realmente qué es lo que está pasando. ¿Sabe por qué esa persona tiene una cara de limón de 38, de ráfaga, de ametralladora? No, ¿sabe por qué? Y no es porque sea amargada. No, es porque sí hay una esencia en ella, pero hay una emoción golpeada que no sabes en la niñez, en la juventud, qué pasó con esa persona. Por eso yo siempre digo aquí en Colombia, a los que están fuera de Colombia o que son colombianos también y saben, hay un manual que se llama La Urbanidad de Carreño. No sé si alguno lo haya leído. Y está el permiso, el cómo está, el buenos días. Y nosotros guardamos todavía esos valores que le enseñamos a nuestros hijos a saludar. Buenos días, buenas noches, cómo está. El saludar. Cuando tú vas a una iglesia, cuando yo voy a una iglesia, ¿a qué voy? Pues a ser restaurado, a ser restaurado. Nos encontramos los que hemos sido transformados. Pero cuando vas a una iglesia y te señalan tu pecado, cuando vas a escuchar un mensaje y te esclavizan con un pecado, que no vas a ir al cielo, que no vas a entrar a la salvación y te condenan a ti por una falla y muchas prédicas condenan a la gente. Por eso odiamos la religión, porque Dios nos quiere llevar a la salvación y los líderes y los pastores y mucha gente en la tierra condena la falta, la falla de una persona, las emociones de una persona cuando han sido golpeadas. Estos días prediqué en una iglesia donde Dios me dio una palabra para una mujer y por la gracia de Dios, Dios me mostró al hijo de esta mujer y el Señor me regaló el nombre de ese muchacho y el novio de ese muchacho. Y entonces cuando le digo, tu hijo se llama así, y el mayor milagro que tú quieres es que tu hijo deje de ser homosexual. Es lo que más le estás pidiendo a Dios. Y te da pena porque tu hijo es homosexual. Y porque tiene a Cristian como marido. No se me olvidará ese nombre. Y entonces le dije yo a ella, pero cuenta a partir de hoy 13 meses, porque Dios va a hacer un milagro en tu hijo. Y entonces ella me lloraba, esta mujer, y me decía, es que mi hijo tiene dolor con la religión, mi hijo tiene dolor con la iglesia, porque cuando él dijo que él era homosexual, que a él no le gustaban las mujeres sino los hombres, fue tildado, fue humillado, fue sacado. Oye, Dios nunca desecha la materia que Él formó. Hay emociones que son golpeadas en la vida. ¿Cuántos hombres se convirtieron en personas homosexuales porque fueron violados por su propia familia? Emociones golpeadas. Y alguien me decía, es que los homosexuales nacen. Sí, algunos nacen, pero otros los hacen por violaciones. No todos los que son amargados fue porque fueron golpeados. Otros fueron porque fueron abandonados, porque tuvieron una familia disfuncional. Pero así Dios los ama, con sus defectos, con emociones golpeadas que Dios comienza a transformar. Si tú tienes un familiar que tiene un problema sexual, Dios lo cambiará. Dios no le queda difícil nada, Dios lo cambiará. Dios transformará ese hombre que quiere ser mujer en un hombre. Dios transformará a esa mujer que quiere ser un hombre en esa mujer. Dios transformará esas desviaciones que por naturaleza algunos se desviaron, otros por la vida, porque las emociones son golpeadas de una o de otra forma. Por eso Dios nunca
Nunca, nunca, Dios nunca desechará lo que Él hizo. Efesios 2:10 es para ti, para tus hijos y para tu familia. Somos hechura de sus manos. Y como somos hechura de sus manos, no nos desechará a pesar de que en la vida nuestras emociones han sido golpeadas. Entonces, en esa misma iglesia, ministré a una mujer. Y entonces Dios me dice, dile que Luis será un pastor. Y dile que siembre o que una pepa de aguacate. Eso me pareció una profecía a las que yo he dado, una palabra profética como muy diferente. Y le dije yo a esta mujer, hay una pepa de aguacate que será sembrada. Y lo que dure en nacer la mata, lo que dure en crecer será el milagro tuyo. El Señor me dijo, dile eso. Y entonces ella me dice, y empieza a llorar. Y me dice, sí, mi esposo se llama Luis. Él llega borracho en la mañana, llega en la quincena sin plata a la casa, tiene dejado a sus hijos, no tengo un respaldo de él. Y me dice, y Dios me dice que lo llame pastor, y le dije, sí. Cuando él llegue borracho, hágale un caldo, el mejor caldo de costilla, el mejor caldo con mucha papa, y le dirás, qué belleza el pastor, ¿no? Qué belleza el pastor de llegar a esta hora. Y sírvale el caldito, pastor, pero ¿por qué me manda a hacer eso? Sírvale el caldito y llámelo pastor. Y entonces cada vez que tú lo llames pastor, cada vez que tú lo llames el hombre de Dios, tú vas a transformar, porque las emociones de Luis son golpeadas. Tal vez su padre fue un borracho, su padre tal vez lo vio golpear a su mujer, tú no sabes, le has preguntado. Y ella me decía, sí, el papá de él golpeaba mucho a su mamá. Le dije, y él creció en esas emociones. Ahora, encontrando a Jesús y tú profetizando sobre tu esposo, él va a ser transformado. Y entonces me dice Valerie, me dice, es increíble, pastor, porque esta mañana me comí un aguacate. Dice, me comí un aguacate y sembré la pepa de aguacate. Y me dijo, Señor, esta pepa que yo siembro será cuando empiece a crecer y a crecer sus hojas. Será el tiempo de crecer mi ministerio, mi vida, mi salud, mi hogar. Entonces me dice eso. Me dice, y yo sembré esta mañana la pepa y Dios me habla de esa pepa de aguacate. Mira, nunca juzgues a nadie por su caída. Nunca juzgues a nadie por su error. Nunca juzgues a nadie por las emociones. Nunca obligues a tus hijos a hacer lo que tú quieres. Déjalos que ellos sean lo que ellos quieren ser. Déjalos que ellos piensen lo que ellos quieren ser en la vida. Tú no puedes estar por la vida obligando a cambiar a tu marido. A él tiene una esencia. Ayúdalo, pero él tiene una esencia, que es una esencia con la que Dios lo hizo. Pero hay emociones que sí tienen que ser transformadas por Dios. Pero tú no puedes estar cambiando a todo mundo. Tú no y yo no somos dioses. Dios cambiará a esa persona. Dios transformará las emociones de esa persona, porque son hechura de Dios. Por eso, cuando miramos esta palabra, cuánto nosotros tenemos que aprender. Unos son servidores, eh, hay padres que probablemente no juegan con sus hijos, otros son servidores, otros no son servidores, somos diferentes. Y tal vez usted dice, ay, es que yo me lo soporto, porque a ese le gusta irse donde la mamá y me lo soporto. Hay que soportar, hay cosas que hay que soportar. Uy, es que me molesta que este es tan servidor. Y una gran mayoría de cosas te hacen sentir incómodo. ¿O no es así? Hay cosas que te hacen sentir incómoda. Hay cosas que te hacen sentir incómodo de los demás, aún de las propias cosas tuyas. Pero cuando uno eh, recapacita, cuando uno no se viste con armadura que no le queda buena a uno, cuando uno no es genérico, sino original, cuando uno tiene una esencia, cuando uno dice, Señor, yo soy así. No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes por lo que te rodea. Dios va a traer cambios. No te desesperes por tus emociones. Dios va a cambiar, va a transformar, porque para eso te llamó el Señor.
para que tú y yo seamos lo que Él dijo que íbamos a hacer. Hay una historia para ti. Hay una historia. Por eso la gente dice, oye, desde que estás yendo a la iglesia, has cambiado. Claro, tus emociones comienzan a ser transformadas. Ya no eres la persona amargada, eres la persona feliz que eres. Te quitas esa cobertura, ese vestido de amargura que no va contigo, de resentimiento que no va contigo, pero lo tomaste por los golpes en la vida. Pero vas a ser un hombre que refleja gozo, vas a ser una mujer que reflejas alegría. Vas a ser un hombre que ríes, una mujer que sonríes, una mujer que a pesar de las circunstancias, de que no las cosas no te hayan salido bien, tú no pierdes la esencia. Tú no pierdes esa esencia que Dios colocó en ti. Ser el hombre pujante, el hombre de visión, la mujer pujante de visión. Tú eres así. No todos son expresivos. Vea, yo lo hablo con mis hijos. Mi hijo Kenneth, él no es expresivo. Mi hija Gretchen es demasiado expresiva. Y cuando yo le doy un regalo a uno al otro, mi hijo Kenneth, él es, gracias, pa. No me dice nada más. Gracias, pa. Pero yo le doy algo a mi hija. Papi, gracias. Esto es lo que yo esperaba. Wow. Lo estaba soñando, lo estaba esperando. Le había orado a Dios. Y tus hijos son diferentes los unos a los otros. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que aunque sean diferentes, tú sabes soportar, porque el amor de Dios está en ti. El amor de Dios está en tu corazón. Soportar los unos a los otros. Vamos a orar. Era una palabra que Dios colocó en mi corazón. No sé si te pueda servir. No sé si Dios te habló hoy, pero tienes que soportar los unos a los otros porque todos somos diferentes. Todos somos hechura de Dios con diferentes emociones. Antes de juzgar, antes de hablar y antes de criticar, antes de señalar, mira por cuántas emociones ha tenido que pasar tu pareja, por cuántas emociones ha tenido que pasar tu cónyuge, por cuántas emociones tuvieron que pasar tus hijos, por cuántas emociones golpeadas, que realmente esas emociones llevan a formar a una persona, pero no es que sean así. Y ahí es donde Dios comienza a transformar. ¿Qué tal si hoy oramos y le decimos al Señor, hay emociones que tienen que ser controladas en mi vida? Tú no eres amargada porque así te hizo Dios, no. Dios te hizo perfecta, la palabra lo dice. Pero la vida te golpeó tanto a ti que ya no volviste a sonreír. ¿Sabes que clínicamente dicen que el que sonríe no se enferma? ¿Sabes que clínicamente y psicológicamente dice que el que sonríe le envía defensas a su cuerpo? Sabes que las arrugas salen a las personas que no has visto una gente fruncida aquí que mantiene así seria, con cerrando su cerebro, su vista, amargados en la vida. Pero uno dice, ¿por qué? Porque hay emociones que fueron golpeadas. Yo sé que salir desde temprano, mujeres aquí que salen desde temprano a buscar el pan de cada día, pero son bienaventuradas porque Dios las va a honrar, las va a colocar en momentos y en lugares de honra, de bendición, porque no todo lo que tú estás pasando es eterno. Todo lo que tú estás pasando es pasajero. Eso va a pasar, pero no deje que tus emociones se golpeen por esa necesidad. No deje que tus emociones se golpeen por ese mal momento. No dejes. Leía en un libro de un hombre que eh, antes de llegar a la casa, sembró un árbol. O sea, sembró una semilla y esa semilla salió un árbol. Y entonces es un empresario él. Y él dice en su escritura que cada vez que llegaba a la casa, es así. Eso es una locura, ¿no? Él colocaba y decía, aquí dejo mis problemas y los colocaba en el árbol. Aquí dejo la amargura que me hicieron pasar los empleados. Aquí dejo mi tristeza y aquí dejo mi cansancio. Cuando golpeaba a la puerta le abría a su esposa y sus hijos, y él había despojado todas sus cargas en ese árbol, y él era lo que era, entraba en felicidad para su casa. No sé si tengas que sembrar un árbol en la entrada de tu casa y dejar las amarguras, los resentimientos, las pruebas, la necesidad antes de entrar a tu casa. Jamás entre tus cargas a tu casa. Tus emociones pueden ser golpeadas afuera, pero dentro de tu casa. Sé el hombre fuerte, la mujer fuerte. Que las emociones de tus hijos no crezcan con las tuyas.
en medio de la necesidad. ¿Te acuerdas cuando tú querías un par de zapatos y le decías a tu mamá, mami, mira los zapatos? Y ella, ¿qué te decía? No hay, todavía no. Y de pronto querías un pantalón y el pantalón que le colocaban era el de su hermano. Le dejaban el de su hermano o la camisa de su hermana. Y fueron emociones que al crecer, creciste con esas emociones de necesidad, con esas palabras del no hay, o tal vez, quizás, y crecemos con esas emociones golpeadas y nuestros hijos crecen de esa manera. Hay gente que se disgusta. Eh, yo tengo un plan con mis hijos y tengo un plan con mi esposa. No sé si esto que te voy a decir te pueda servir, pero algunos me han juzgado, otros les parece bien. Pero yo le digo a mi esposa, el que me juzga, pues se quedará, el que se alegra, pues lo celebramos. ¿Y qué es lo que yo tengo de con mi esposa, con mis hijos? Yo le dije a mi hijo, a los 23 años tú tienes que tener dos carreras. Yo voy a trabajar con tu mamá muy fuerte para que tú puedas tener tus dos carreras. Y le dije a mi hija, estudia lo que tú quieras, porque tu mamá y yo vamos a trabajar en lo que tú quieras. Y entonces alguien me decía, es que a los hijos no hay que darles todo lo que ellos pidan. Y yo dije, ¿y dónde dicen la palabra eso? Porque Dios dice, pedí y se os dará. Y somos hijos de Él. Pedí y se os dará. Y Jesús mismo dijo, ¿qué padre de familia que su hijo le pide un pan le dará una piedra? No. Entonces, cuando tú bendices a tus hijos, mis hijos no conocen el no hay, porque cuando yo no he tenido, yo les he dicho, dame 8 días o dame un mes, pero yo te lo voy a dar. Y entonces eh, ellos dicen, mi papá siempre me va a cumplir con lo que me dice. Así es en Dios. Dios va a cumplir. Tú le estás dando lo mejor a tus hijos. Hay gente que se enoja. ¿Y por qué le da a los hijos? Que los hijos pasen lo que yo pasé. Hay padres que dicen, yo a mis hijos no les doy, ni les voy a dejar herencia. Qué pecado no dejar herencia a los hijos. Porque hay padres que dicen, a mí mis padres nunca me dieron nada. Y como no me dieron nada, pues mis hijos tampoco les voy a dar nada. Hay gente resentida. Hay mujeres resentidas porque perdieron su marido. Y yo las escucho. Y yo les digo, Dios te va a traer un hombre. Y dicen, ay, Dios te salve María, llena de gracia, bendito el fruto de tu Hijo Jesús. Yo no quiero ningún hombre. Y entonces uno dice, ¿y qué pasó ahí? Están heridas. Están heridas. Porque sí necesitan un compañero, una compañera, pero la gente herida siempre va a decir, no, a mí me fue mal en la vida. ¿Pero por qué te fue mal? Porque no supiste escoger bien. Porque tu mamá te decía, no, ese no es el hombre. Tú metiste la cabeza, te hizo 4, 5, 6 hijos y entonces después culpas a Dios. No, son emociones que necesitan ser transformadas en Dios. No digo nada más, tengo mucho que decir en mi mente, pero no digo nada más. Yo sé que esa palabra a todos nos sirve. Hoy renunciamos a esas emociones golpeadas, a esos momentos, siembra una semilla, pon un árbol en la entrada de tu casa, no entres a tu casa con tus problemas, no entres con una cara de limón a tu casa, no entres con esas cargas del trabajo, suelta las cargas en el árbol de la puerta de tu entrada y sé como tú eres. Imparte felicidad a tu casa, imparte abrazos a tu esposa, a tus hijos, apartes alegría. Yo cuando voy a una iglesia, y yo he visto gente así mal encarada. Y yo pienso, ¿será golpeada en las emociones? ¿Será que es así? ¿O será que es buena persona? Pero cuando yo voy a una iglesia y me saludan, me siento bien, porque yo voy a una iglesia a ser amado, no a ser juzgado, no a ser criticado, no con un mensaje que me mate, que me manden al infierno, no, sino un mensaje donde me digan, Dios perdona mis pecados, mis emociones, mis malas acciones, pero Dios me ama. Y quiero decirte, Dios te ama tal como tú eres. Así, canzoncito. Dios te ama así como tú eres, canzoncita. Dios te ama así como cuando te amargas y te enojas. Dios te ama. Dice, esa me la golpearon en las emociones, pero la voy a transformar, porque tú y yo somos hechura de Dios. Porque tú hables mucho, no importa. Dios se aguanta que tú hables mucho. Porque no hables, también Dios te ama. Porque te rías como bruja, también Dios te ama. Porque no te rías, o porque seas un poco expresivo o no expresivo, Dios te ama a ti.
Ahí es donde nuestras emociones cada día son transformadas en Dios. Cuánto te ama el Señor a ti. Cuánto te ama Dios a ti. Amén. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana. Gracias por la palabra. Gracias por decirnos cuánto nos amas. Gracias por decirnos que somos hechura tuya, que somos formación de tus manos. Gracias, Señor, con diferentes pensamientos, con diferentes mundos, pero tú nos amas. Vamos, dale 30 segundos de aplauso al Rey. 30 segundos de aplauso al Rey. Dile, gracias, Señor. Gracias, Señor. Prohibido, prohibido la amargura, prohibido que le salgan aquí bueno, la hermana Ligia vende unas cremas buenas para estas arrugas. Prohibido, prohibido, prohibido estar amargado. Prohibido estar triste un corazón que tenga Cristo. Prohibido, prohibido, prohibido. Mira, yo he visto familias, hermana Ligia, Lourdes, que no tienen un peso y pueda que no le haya caído ni la quincena ni la mensualidad. Y entonces fritan maíz pira, le parten un pedacito de plátano frito, una hollada de maíz pira con pataconcito y un Netflix. Después del culto, una película y uno dice, wow, eso no se cambia, eso no tiene precio. Eso no tiene precio cuando tú compras un pollo asado, broster, y te vas para el parque y colocas un mantel, colocas una Coca-Cola del reino y un pollo asado ahí y lo compartes con la familia. Eso no tiene precio. Cuando tú le dices a tu esposa, hoy nos vamos para cine, nos vamos a ver una película, ¿sí? Así que seas tú muy cariñoso y lleves a tu esposa a ver El Aro. Bueno, esas películas así cariñosas, la tercera revelación, bueno, cualquier cosa, pero vas a cine. No pierdas esa esencia, no pierdas la alegría, no pierdas el gozo de compartir con tu casa, con tu familia. No pierdas la alegría de salir en la noche con tu esposo o tu esposa a ver las estrellas. No importa que te llueva. No, no pierdas eso, no pierdas el gozo de tu Señor, no pierdas la rosa. Hay una canción que dice, ¿cómo dice hermana Ligia? Usted que la escucha harto, a ella le falta un beso, a ella Ay, a qué ella- bueno. que Sí. exacto, qué bueno. Su chica trabaja ahí. No, yo no sé. Sí la he escuchado, pero no me la sé. ¿Cómo? Ah, usted la ha cantado, yo la he escuchado ahora, no es que... No, Ah, bueno. no. Yo solamente canto canciones cristianas. Entonces, hay que Una entidad del estar Estado. No, felices, alegres, privada. Oye, doctores. pastor, por ahí hay hartos que se ríen, es porque sí se la saben, que la canten un pedacito. Sí, sí, a ella le falta un beso, a Muy ella le buena, falta muy una flor. buena. A ella le falta quien la quiera. Jenny la sabe, Vea. ella Sí, se va cada 15 días, entonces, Como el título economista. Ricardo también se sonríe, porque también se la sabe. sí, sí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. No, es que Muchas hay una gracias. que dice que está acá. No, cine, cómprale un ramo de flores, llévale la copita. Exacto, Blanquita. Pero ya se entiende estos negocios, sí, pero entonces ella está como bien, Bueno, por lo ¿quién que está ahí? pasó, yo ya Encierran los está, pues micrófonos. van todavía ya se... Gracias. Hay un micrófono abierto. Sí, No, gracias. pastor, es que le falta un busto, que le dé una rosa. Exacto, Esa es la que yo digo. exacto. No hay que perder la esencia. Amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí conectada, por cada familia que representamos, por cada emoción que ha sido golpeada en la vida. Sana esas dolencias del alma, sana esas dolencias del corazón, esos pensamientos, sánalos, Señor. Transforma nuestra vida día a día. Transforma el corazón de tus hijos. Hoy se va por tierra la amargura. Hoy se va por tierra el resentimiento. Hoy se levantan vidas perdonando. Hoy se levantan vidas olvidando el ayer. Hoy se levantan vidas para levantar una generación que crea en ti. Hoy se levanta una iglesia creyendo que tú eres el que nos transformas. Señor, hoy declaramos por el poder de la palabra que cada familia, cada hogar, cada hijo se le transmite la presencia tuya, la felicidad tuya,
En ti tenemos la victoria, Señor. En ti tenemos la bendición. Yo bendigo los hijos de tus hijos. Bendigo las casas de ellos. Bendigo sus vidas emocionales. Bendigo, Señor, sus vidas sentimentales. Y que toda emoción que fue golpeada en sus pasados, hoy, en el nombre de Jesús, se rompe, se destruye. Y la felicidad, el gozo, la alegría. Tú cambiarás nuestro lloro, nuestro lamento, lo cambiarás en gozo y en alegría. Tú cambiarás la noche oscura del dolor en un día resplandeciente, Señor. Tú tienes una historia para tus hijos. Tú tienes una historia, Señor. Todo pasado queda atrás. Se rompe toda emoción de soledad, de padres que abandonaron a los hijos que están aquí, Señor, que tuvieron que crecer sin padres. Hoy esas emociones que golpearon, que se criaron en soledad y que se ve al crecer la vida, Señor, porque algunos son tímidos, otros reprimidos. Hoy se rompe todo eso, Señor. Hoy se rompe por el poder de la palabra. Se rompe en el nombre de Jesús y declaro ahora sanidad. Declaro bendición sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, amados, muchas gracias. Pastor Jorge. Amén, pastor. Amén, pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde. Sí, señor. Nos vemos esta tarde, hermano Ligia. 6:30. 6:30 va a haber una administración, una palabra. Los espero a todos. Hermana Ligia, ahí te dejo por aquí. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Dios lo Amén. bendiga grandemente. Así que corremos cada uno por nuestra bendición. El que quiera bendición tiene que esforzarse un poquito. Gracias, Y como- pastor. Dios me lo bendiga. Como dice acá la palabra, nosotros somos la obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Mire tan bonita, vea cuando uno le pone sentido a estos versículos, dice que somos hechura de Él y que dice para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nosotros nos ocuparemos de ellas. O sea, lo que vamos en el camino correcto, vamos en el camino que es. Le damos gracias a Dios. Y qué palabra, de verdad que cada día la palabra es tan efectiva. Y hay gente que llama y dice, hermana Ligia, la palabra que el pastor dio fue directamente para mí. Y así es porque Dios está direccionando nuestras vidas, porque Él ya lo planeó todo de antemano para que nosotros nos ocupemos de todos los trabajos que hay que hacer. Así que los esperamos esta noche en nuestra iglesia, Avenida Carrera 3119, edificio Apolo 11. Que Dios me los bendiga grandemente. Corre por tu bendición, no te quedes en casa. Mira que cuando uno corre por su bendición, ese día sucede. Vea, yo he estado tan enferma y que si está por ahí Isabel me ha visto. Y yo voy enferma, pero voy enferma. Achaque ya de lo viejita. Va uno enfermo, pero me voy, digo, algo tiene que suceder allí en la iglesia. Y me dice Isabel, Elizabeth me dice, tómese un tinto. Yo le digo, ya ahorita. Y dice, de allí va a salir sana, de allí va a salir sana. Y de pronto ya estamos en el culto y me dice, ¿cómo sigues? Le digo, ya se me olvidó la maluquera, ya estoy bien. Así que corre por tu bendición, no te quedes en casa, no te quedes en casa. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vamos a preparar para el ayuno la semana entrante. Vamos a estar en esos ayunos. Son corticos, pero sustanciosos. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos mañana a esta misma hora, 7 de la mañana. Un abracito para todos. Que Dios me los bendiga grandemente a todos. Amén, Nos vemos hermana. mañana. Amén, Gracias. hermanita Ligia. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Gracias, pastora Carolina. Gracias, no sé quién estará de anfitrión. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Bendiciones. ¿Quién estará? Valerie, ¿dónde anda mi Valerie?
Bendición. El que tenga afán se puede ir desconectando. Allá arribita tocan o abajito dice abandonar. Y ahí van colocando y van saliendo. Si tienen que salir, ya otros estamos esperando. Pastora Carolina, muchas gracias. Pastor Jorge, muchas gracias.